Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar la circunferencia y propiedades fundamentales. Vamos a ver qué cosa es una circunferencia primero. Todos los puntos que equidistan de otro punto llamado centro. Equidistan quiere decir que tienen igual distancia. ¿Ok? Por acá vamos a anotar eso. De manera pequeña nomás. Vamos a poner por acá definición. ¿Correcto? Definición. ¿Qué cosa es la circunferencia? Son todos aquellos puntos que equidistan de otro punto llamado centro. Son todos los puntos que equidistan de otro llamado centro. Así de directo. Llamado centro. ¿Algo más, profesor? ¿Solamente eso? Algo más. En el mismo plano. En el mismo plano. Claro, porque si fuera en el espacio, por ejemplo, se generaría una esfera. ¿Correcto? Una esfera. Bien. Ahora vamos a mencionar los elementos. Vamos a mencionar ahora los elementos. ¿Qué elementos participan o tiene la circunferencia? Empecemos por el básico. O. ¿Qué cosa es O? O es el centro. ¿De acuerdo? Centro. Sigamos. ¿Qué cosa es R? R es el radio y es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Siempre va a ser R. Sigamos. ¿Qué cosa es AB? ¿Qué cosa es AB? AB es el diámetro. Es el diámetro. Y es el segmento que pasa por el centro. El diámetro. En este caso, el diámetro mide 2 veces el radio. O sea que AB es igual a 2R. Claro, si te das cuenta bien, aquí es R y aquí también es R. ¿De acuerdo? Entonces AB sería 2R. Bien, sigamos. ¿Qué cosa es CD como segmento? ¿Cómo se le llama CD como segmento? ¿Qué nombre tiene? Se le llama cuerda. Cuerda. Y la cuerda es la unión de dos puntos de la circunferencia. Dos puntos C y D se unen y eso genera una cuerda. ¿Sí? Ahora, hay que decir algo. Si te das cuenta, el diámetro también cumple esa condición. También es la unión de dos puntos de la circunferencia. Entonces, ¿también es una cuerda, profesor? Es cierto. El diámetro también es una cuerda. Y se le conoce particularmente como cuerda mayor. Se le conoce particularmente como cuerda mayor. Y vamos a anotarlo. O sea, que es la cuerda de mayor longitud. ¿Ya? Eso tenemos que recordar. Muy bien. Ahora, sigamos con los elementos. Ya tenemos cuerda. Por si acaso, este es el radio. OF también sería un radio, ¿eh? OF también es un radio.
¿Ya? Luego tenemos a lo siguiente. Esta curvita que ves acá, ¿ves una curvita aquí? Con unas flechitas que está de color moradito, fucsia, ¿ok? Esta curvita se le conoce como arco, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá CD, pero con una curvita, CD con una curvita, esto es arco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el arco se suele medir en grados sexagesimales, en grados sexagesimales. Por ejemplo, si fuera todo el arco, toda la vuelta, sería 360 grados. ¿De acuerdo? Si es que es toda la vuelta, sería 360 grados. O sea, el máximo arco tendría esa medida, 360. ¿Ya? Solamente está ahí. Muy bien. Sigamos. Luego tenemos por acá dos rectas. Por acá hay dos rectas. Una recta por aquí, vamos a ponerle recta L. Vamos a llamarle recta LT. A la otra recta vamos a llamarle recta LS, ¿correcto? Ya. ¿Qué nombre tiene la recta LT? La recta LT es llamada la recta tangente. Recta tangente, ¿ok? Donde T es el punto de tangencia. Donde T es el punto de tangencia. ¿Sí? Esta es la recta LT, este es el punto de tangencia. Recordemos que una recta está llamada tangente porque toca a la circunferencia en un solo punto. Toca a la circunferencia en un solo punto. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora la siguiente recta. LS. LS. LS es la recta secante. LS es la recta secante. ¿De acuerdo? Recta secante. ¿Por qué recta secante, profesor? Porque esta recta toca a la circunferencia en dos puntos, P y Q. ¿Correcto? Por eso se llama recta secante. O sea, la secante la toca en dos puntos y la tangente la toca en un solo punto. Nada más. ¿Sí? Bueno, puntos de intersección son P y Q, por si acaso. Nos falta un dato más. Nos falta este dato. FE o EF. ¿Qué cosa es EF? Juntamos por acá. EF, el segmento EF, que es la unión de este punto de contacto con este punto, esto de acá. Ojo, este radio tiene que estar en forma perpendicular y por cierto son iguales. Y luego al chocar con el arco o con la circunferencia, tenemos este segmentito. A ese segmentito se le llama flecha o sajita. Se le llama flecha o sajita. Vamos a escribirlo igual como los anteriores. Flecha o sajita. O sea, te pueden decir, hallar la flecha, calcular la sajita. Entonces, se refieren a ese segmentito. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora las propiedades fundamentales. Primera propiedad. Tenemos una circunferencia y tenemos una recta. Esta recta va a ser la recta tangente. Ya sabemos que para que esa tangente tiene un punto de tangencia, T. Y vamos a trazar un radio. Entonces, del centro, trazamos un radio. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir con ese radio? Es que al encontrarse el radio justamente en el punto de tangencia con la recta LT, va a formar el ángulo de 90 grados. O sea, quiere decir que
OT, el segmento T, es perpendicular con la recta tangente. ¿De acuerdo? Son perpendiculares, siempre va a formar 90 grados. Y esto es lo que vamos a aprovechar para resolver los problemas muchas veces. Cada vez que veas punto de tangencia, tú vas a aprovechar uniendo el centro con ese punto de tangencia. Ya vamos a ver en los problemas cómo se aprovecha este tipo de trazo que muchas veces no está. Y tú mismo lo tienes que hacer. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la segunda propiedad fundamental. Circunferencia, ¿ya? Vamos a remarcar bien acá el centro. El centro, ¿ya? Acá, circunferencia, y tenemos aquí, desde un punto exterior, vamos a ponerle punto P, trazamos dos tangentes. Una tangente PA, y tangente PB. ¿De acuerdo? Dos tangentes, PA y PB. Sabemos que para que sea tangente solamente la toque en un solo punto, Primera relación. Sabemos que PA es igual a PB. Marcamos acá. Si acá es serruchito, acá también va a ser serruchito. ¿Correcto? Entonces, anotamos eso. Debemos recordar que si trazamos dos tangentes, las tangentes son de igual medida. Primera observación. Segunda observación. Si tenemos el centro de la circunferencia y trazamos una línea que una el punto exterior, a ver, un ratito. Trazamos una línea que una el punto exterior con el centro. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre que el ángulo en P se divide en dos partes iguales. Si acá es alfa, acá también es alfa. Entonces, PO es bisectriz de APB, siempre y cuando pase esta línea por el centro. Correcto. Vamos a decir lo siguiente entonces. La medida del ángulo APO es igual a la medida del ángulo BPO. Son iguales. ¿De acuerdo? Por eso se genera la bisectriz. Ese tipo de trazo, esta información de las tangentes es muy importante en la resolución de los problemas. Ya van a ver en los ejemplos. Sigamos. ¿Qué ocurre si tengo una circunferencia y trazo dos segmentos que son paralelos? En este caso, para ser más exactos, son dos cuerdas paralelas. O sea, vamos a tener lo siguiente. Si CD, el segmento CD, es paralelo con AB, entonces, vamos a decir lo siguiente. Los arcos generados a los costados, mira, los arcos generados son de igual medida. O sea, por ejemplo, si acá es alfa, este arco también es alfa. ¿Sí? Podemos decir lo siguiente entonces. Quiere decir que la medida del arco AC va a ser igual a la medida del arco BD. Son iguales. ¿Sí? Son iguales. Muy bien. Sigamos. Teorema fundamental número 4. ¿Qué ocurre si en una circunferencia trazamos dos cuerdas que son de igual medida? O sea, si el segmento AB o AB es igual a CD, si estos dos son iguales,
entonces la medida del arco AB va a ser igual a la medida del arco CD. La medida del arco AB va a ser igual a la medida del arco CD. Vamos a marcar eso. Vamos a marcar. Eso quiere decir que si, por ejemplo, acá es bolita, acá también va a ser bolita. ¿Ya? Estos dos arcos son iguales. Por ejemplo, si acá, por ejemplo, es beta, aquí también va a ser beta. ¿Correcto? Beta, beta, son iguales. Muy bien. Excelente. Sigamos. Siguiente. Número 5. Circunferencia y tenemos el centro. Acá vamos a marcar el centro. ¿Ya? Tenemos acá una cuerda. Vamos a llamarle cuerda B. Cuerda B. Y acá tenemos los 90 grados. O sea, es un radio trazado en forma perpendicular. ¿Qué se va a cumplir? Mira, todo esto se va a cumplir. Vamos a indicar, ¿ah? Mira, mira, observa. Este segmentito que está aquí va a ser igual a este segmentito que está acá. También se va a cumplir que ese segmento, o esta curva, perdón, es igual a esa curva. ¿Correcto? Vamos a marcarlo, ¿ya? Por ejemplo, si acá esta curva es alfa, esta curvita es alfa. ¿Correcto? O sea, estos son iguales, acá es 90 grados. Y aparte algo más, chicos, algo más que vamos a utilizar seguramente en varios problemas. Es lo siguiente. Siempre vas a utilizar la siguiente información. Tú vas a trazar esto. Esto te conviene trazar siempre que tengas una circunferencia. Esto de acá. Estos trazos que no estaban, que lo he agregado, eso tú lo vas a hacer. ¿Ya? Vamos a usar otro colorcito, si no, para que se distinga. Vamos a remarcarlo ahí. Que ese trazo no estaba y eso tú lo vas a hacer. Ese trazo, tú lo vas a hacer. ¿Ya? Eso no estaba y tú lo tienes que trazar. ¿Para qué, profesor? Recuerda que estás en una circunferencia y que OB y OA son radios. Claro, recuerda que acá tienes de manera general un radio, ¿cierto? Ahí tienes un radio, siempre la unión del centro con un punto de la circunferencia te genera el radio. Por lo tanto, acá sería radio y radio. Es decir, el triángulo formado acá, que tú vas a aprovechar muchas veces, va a ser un triángulo de tipo isósceles, en la cual si todos son radios, son iguales, estos también son iguales. Vamos a marcarlo ahí. Por ejemplo, este ángulo, si es puntito, acá también es puntito. Por ejemplo, si acá es 2 rayitas, acá es también 2 rayitas. O sea, todo eso se va a cumplir. Esto es una mediatriz, triángulo isósceles, radios iguales, ángulos iguales, arcos iguales. Todo eso en esta figurita, ¿ya? Y que se va a aprovechar muchas veces. Número 6. Número 6. ¿Qué pasa si en una circunferencia trazamos un diámetro? Un diámetro, acá. O, ¿de acuerdo? Trazamos un diámetro y vamos a hacer un triángulo ahí. Por ejemplo, acá. Hacemos un triángulo tomando un punto de la circunferencia. Por acá hacemos lo mismo. Entonces, hacemos otro triángulo más. Ahí está. Cualquier triángulo que tú quieras hacer tomando en cuenta un punto de la circunferencia con el diámetro, siempre el triángulo va a ser un triángulo de tipo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, si yo tomo un punto por aquí y si lo trazamos, ahí
lo trazamos acá, ¿de acuerdo? El ángulo ahí también va a ser 90 grados. O sea, todo triángulo formado con el diámetro forma el ángulo de 90 grados. Muy bien. Continuamos. Teorema ahora de Poncelet. Teorema de Poncelet y Pitot. Dos fundamentales. ¿Ya? Poncelet y Pitot. En el teorema de Poncelet tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a agregar una circunferencia adentro. ¿Ya? Una circunferencia. Más o menos por ahí. A ver. ¿Ya está? Ya está. Listo. Agregamos una circunferencia. ¿Correcto? Vamos a trazar su radio de esa circunferencia. Radio por ahí. Cualquiera. Un radio R. ¿Ya? Y vamos a mencionar sus vértices ABC, lados A minúscula, C minúscula, B minúscula. Y el teorema dice lo siguiente, ¿no? Acá esto no debemos olvidarnos. El teorema dice lo siguiente. Dice que si sumas los catetos, va a ser igual, perdón, los catetos, que sería A más C, es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. ¿Correcto? Suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Ese es el teorema de Poncelet. ¿Ya? Eso debemos recordar en un triángulo solamente rectángulo en el cual se encuentra inscrito una circunferencia. ¿Ya? Recordemos que esto es una circunferencia y ese es su radio. Siguiente, teorema de Pitot. Esto lo vamos a encontrar cuando tengamos una circunferencia inscrita dentro de un cuadrilátero. A ver, una circunferencia, vamos a colocarlo dentro de un cuadrilátero. ¿Ya? Ya está. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si tienes una circunferencia inscrita exactamente dentro de un cuadrilátero, ¿ya? Y mencionamos sus lados, por ejemplo, este es A, B, C y D, vamos a decir lo siguiente. Por el teorema de Pitot, vamos a saber que la suma de los lados opuestos son iguales. Por ejemplo, acá, A más C es igual a B más D. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Espero hasta acá se haya entendido esta parte. Y solo un detalle, una observación. Una observación vamos a hacer acá. Una observación. ¿Ya? Una observación aquí. Vamos a dibujar acá una circunferencia. Vamos a utilizar lo anterior que hemos aprendido mezclándolo con este caso. ¿Ya? A ver, ya que eso también se suele plantear muchas veces como pregunta. Ya, vamos a hacer una circunferencia. Voy a hacer por acá un trazo del diámetro. Vamos a generar aquí un triángulo rectángulo. Ya sabemos que si tenemos un triángulo formado con el diámetro, sabemos que el triángulo es rectángulo, ¿sí? Claro, ya está. Estamos en este caso, ¿verdad? Con el diámetro generamos un triángulo y es rectángulo. ¿Correcto? Ya está. Pero acá, a su vez, vamos a colocar adentro una circunferencia. ¿Ya?
Vamos a colocar a su vez una circunferencia. A ver, lo ubicamos más o menos por acá. ¿Ya? Ya está. Más o menos ahí. Listo. Ya está. Hemos colocado dentro una circunferencia. Sabes que a la circunferencia mayor vamos a ponerle radio R minúscula. Radio R minúscula. A la circunferencia mayor vamos a ponerle a su radio R mayúscula. ¿Ya? A su radio vamos a ponerle R mayúscula. Ahí está. Vamos a llamarle ahora lo siguiente. Si esto es R y esto es R porque hacia ambos lados también son radios, ¿verdad? Radio, radio y radio. Y este es el radio. Esto vamos a llamarle catetos. Por ejemplo, que esto sea A y esto sea C, ¿no? Si esto es así, ¿no? A, B, C. Ya, acá aplicando el teorema de Poncelet, te va a quedar de la siguiente forma. Aplicando ahí el teorema de Poncelet, ya sabemos que la suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio, ¿no? Lo que estaba acá. Esto de acá. Suma de catetos igual a hipotenusa más 2 veces el radio. O llamado también inradio, ¿ya? Sería entonces A más C es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. Y eso se puede reducir simplemente a más C igual a 2 veces R más R. ¿Ya? Recuerda que este R es inradio. Acá vamos a colocarlo por si acaso. Al radio de la circunferencia inscrita se le conoce por si acaso como inradio. ¿Ya? Muy bien, chicos, con esto hemos terminado la parte de teoría.